Ahí la información, oiga, y legisladores de la Ciudad de México piden anticipar la compra de vacunas contra la viruela del mono, esta que ya está siendo pues incluso tendencia a nivel mundial ante el aumento de los contagios. Y para profundizar sobre este asunto, pues saludo con mucho gusto al coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Cristian von Roerich. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, gracias Blanca, con el gusto de saludarte, de volverte a ver. Gracias a usted por estar esta tarde con nosotros. Cuénteme, ustedes quieren incluso un presupuesto que se destine justamente para la prevención, tratamiento y también para la vacunación de esta que la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado como emergencia internacional, la viruela del mono. Así es, estamos muy preocupados en el plan del Congreso de la Ciudad en términos de lo que es urgente llevar protocolos sanitarios en la Ciudad de México y en el país, derivado de esta declaratoria de emergencia por esta nueva pandemia del virus del mono por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde deben de existir como tal los mecanismos de detección, de atención, para identificar quiénes son las personas que pueden portar este virus, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya lo pedimos desde el PAN para que el gobierno federal y la Ciudad de México puedan tener estos protocolos en el aeropuerto, sobre todo de vuelos provenientes de Europa y de Estados Unidos, donde más contagios ha habido en el mundo. Y estamos hablando que ya con datos del gobierno federal ya existen 31 casos en la Ciudad de México. Entonces esto nos preocupa porque sin duda se tiene que hacer un cónclave por parte de especialistas técnicos médicos de epidemiología, en donde el gobierno federal y el gobierno de la ciudad destinen los recursos necesarios. Es lamentable que escuchamos a la jefa de gobierno donde dicen todavía no es necesario, no vamos a comprar la vacuna para este virus, donde ya en Canadá la están aplicando. Sí, claro. No debemos esperar, derivado de la tragedia de la pandemia, recordar que la Ciudad de México como tal ya viviría su tercera pandemia en términos reales de la AH1N1, sí, después el COVID y ahora el virus del mono, donde vimos que las declaratorias de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, de los casos en el mundo, pues no los toman en cuenta el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Debemos de evitar tantos contagios y la pérdida de vidas humanas, donde recordemos que la Ciudad de México fue el epicentro del COVID-19 en el país, donde ya fallecieron más de 100,000 personas. Entonces también debe de haber una línea telefónica, un 0800 para la población, en donde sepa si tiene algún síntoma, que déjame decirte, Blanca, también el problema es que son muy parecidos digamos, al COVID, donde dolor de cabeza, fiebre, dolor de espalda, en donde también puede haber erupciones en la piel. Es decir, debe de haber una línea telefónica para que cualquier ciudadano pueda hablar y decir, oye, ¿cómo voy a determinar que tengo el virus del mono cuando es parecido los síntomas con el COVID o con cualquier otra enfermedad? Decir a dónde tengo que acudir, cómo me debo de atender y recordar que todavía estamos en la quinta ola del COVID, donde hay saturación de hospitales, donde parece que el gobierno federal, el gobierno de la ciudad no han aprendido la experiencia, donde tuvieron que haber invertido en mejorar la infraestructura de salud. Vemos también que no se le ha dado los apoyos necesarios al personal médico, donde todavía hay escasez de medicamentos, escasez de tratamientos. Entonces no podemos permitir otra negligencia médica, otra negligencia criminal que se pudo haber evitado tantos contagios y tantas muertes, y recordar que México fue entre las 4 naciones que más pérdidas humanas hubo porque no se supo atender y combatir la pandemia. Claro. En ese sentido, diputado, estamos a tiempo de evitar incluso que más casos se sigan presentando, sobre todo aquí en la capital del país, donde tenemos 31 y 10, decía la Secretaría de Salud, pues ya están dados de alta. Así es, no debemos de permitir que vuelva el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, a minimizar las indicaciones, los casos de éxito en otros países. Que siempre nos dan un gran margen de acción. Así es.
lo que están haciendo en otros países, por ejemplo, tú decías hace unos momentos, lo que ya se está haciendo en Canadá con esta vacuna para prevenir el contagio y la propagación de esta viruela. Así es, estamos hablando aproximadamente de hace 4 meses, donde el primer caso vino una persona de 50 años proveniente de Nueva York, el primer caso en la Ciudad de México. Entonces, ya tenemos la información, tenemos lo que ya indica la Organización Mundial de la Salud y no podemos minimizar la intención del gobierno es no generar alarma, pero ya vimos el caos, ya vimos el desastre de la pandemia del COVID-19. Reitero, la Ciudad de México, el epicentro donde más muertes ha habido en el país, más de 100,000, pero sobre todo recordar que México tiene la tasa de mortalidad más alta al personal médico. Sí. Es decir, debemos de blindar al personal médico, claro, para darle los recursos, darle el equipamiento para que pueda afrontar esta nueva pandemia. Entonces, nosotros en el PAN del Congreso de la Ciudad, el día de mañana, vamos a presentar un punto de acuerdo para solicitar al gobierno, exigirle al gobierno que adquiera las vacunas, que la jefa de gobierno dice que no son necesarias. Desde mayo pasado, el diputado Raúl Torres y un servidor presentamos un punto de acuerdo para que exista lo que ya mencioné, los protocolos en los aeropuertos, principalmente a los aeropuertos provenientes de Europa y Estados Unidos. Porque además, ahorita para ya no te detectarlos. toman ni la temperatura, ni te dan gel. Eso sí, el cubrebocas es obligatorio, pero una vez que pasas, pues, migración, te lo tienes que quitar. Así es, lo hemos hecho varias veces, Blanca, ahí no te piden absolutamente nada. Ya, es más, ya no te piden para saber tu temperatura. Nada. Y ya llevamos alrededor de 3 meses donde la jefa de gobierno dice que ya no es obligatorio el cubrebocas en espacios públicos. Entonces, debemos de retomar las medidas sanitarias obligatorias, porque muchos de los síntomas son muy parecidos, las del mono con las del COVID. Entonces, urge que el día de mañana existe este cónclave para que tomen las decisiones los médicos, los especialistas epidemiológicos, derivado de la experiencia del COVID-19, y exista una línea telefónica para que digan, oye, dame la diferencia, dime cuáles son los síntomas de este nuevo virus a comparación con otra enfermedad, qué tengo que hacer, a dónde tengo que acudir. Y que sí, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, a pesar de su negatividad, ya puedan adquirir las vacunas. Acuérdate que con el COVID-19, ¿cuánto tardó el mundo? ¿Cuánto tardaron las farmacéuticas? Pero actualmente hay vacunas disponibles. Ya se está dando en Canadá. Perfecto. Y lo que necesitamos en estos momentos es, ¿hay recursos para la compra de vacunas? Sin duda. Sí. Y la segunda es que el gobierno de la Ciudad de México redireccione estos recursos para la adquisición de vacunas y pues evitar que esto se siga propagando. Así es, como te acuerdas, la H1N1, donde sí hubo una política, donde sí hubo estrategia para evitar tantos contagios y tantas muertes. Claro. Parece que lo que quiere el gobierno es decirle al mundo o a los mexicanos, aquí no pasa nada. Pero la consecuencia son tantas muertes. Es más, ya nos han acostumbrado que si algo dice el presidente de la República o López-Gatell o la secretaria de Salud de la Ciudad de México, hay que hacer todo lo contrario. Es decir, ya existe la evidencia científica, ya existen los casos de éxito como en Canadá para prevenir, para vacunar. Entonces, es alarmante, Blanca, que hoy, como tú bien lo mencionaste, no exista un protocolo de detección de atención en los aeropuertos principalmente. Y reitero, urgentemente tiene que haber una línea telefónica para que la gente pueda tener asesoría o auxilio en términos de que si tiene algún síntoma, porque esto es muy grave. Y también, bueno, pues nos mencionan que evitar tener contacto, imagínate, contacto con animales exóticos. ¿Cuáles son los exóticos? Claro. Oye, comer la carne y la sangre. Bueno, entonces no comamos carne cruda. Es decir, todavía no hay información exacta, pero sí los síntomas son muy parecidos. Entonces, perdón por reiterar. Sí, las medidas de atención, de prevención para que este virus no se propague, no se extienda, es urgente. Perfecto. La atención directa, en una línea directa a los ciudadanos, a la gente, por si tiene algún síntoma, y que inviertan los recursos necesarios para comprar las vacunas y para tener los hospitales, porque no puedes andar mezclando el COVID, la atención al COVID, la atención con el virus del mono y con otras enfermedades. Ya aprendimos y esperemos que tome las decisiones el gobierno de la ciudad, sobre todo para que tenga la infraestructura necesaria para la atención
de las personas que tengan el virus del mono. Diputado, mañana se sube este punto de acuerdo. ¿Tienes pues ya algún, han hablado con otros grupos parlamentarios para que también lo secunden? ¿Han hablado incluso con la jefa de gobierno, con la secretaria de Salud? No hay intención de ellos desde hace muchos, para no decir meses, años, donde no hay intención de dialogar con la oposición, pero sí estamos en coordinación permanente con los otros partidos, el PRI, el PRD, para que no Movimiento se Ciudadano, y así lo vamos, así aprovechamos para exhortar a el grupo mayoritario de Morena que mañana saquemos adelante este punto de acuerdo y sobre todo coadyuvar. Claro. Coadyuvar el Congreso de la Ciudad. Es más, si hay que redireccionar recursos y aprobarle recursos al gobierno de la ciudad para las vacunas, para la atención, para mejorar la infraestructura de salud. ¿Estarían dispuestos ustedes en redireccionarle estos recursos? Sí, sin aprobárselos. Duda. Lo más importante es la salud, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Cristian von Roerich, coordinador del Partido Acción Nacional, aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, diputado, por venir. Gracias a ti, Blanca, es un placer. Y mucha suerte mañana. Muy amable.